Bien, entonces estábamos en las irregularidades en planta. Bien, entonces en las irregularidades en planta vemos aquí lo que se denomina un setback, eh, la irregularidad en elevación, perdón, la volumetría, que va a generar en los pisos superiores desplazamientos que decía en orden inelástico. Cuando se hace un análisis inelásticos de este tipo de estructuras, sucede que los desplazamientos inelásticos suelen ser mayores a los desplazamientos calculados con la norma, ¿no? Lo hemos visto, ¿no?, a través de una tesis, ¿no?, con dos estudiantes, y eso es algo que, bueno, sobre lo que hay que tomar en cuenta algunas provisiones adicionales, ¿no? Aquí tenemos otra irregularidad en altura, a veces definida, ¿no?, como una necesidad, ¿no?, de comunicación entre un bloque y otro para tener una especie de puente, ¿no? Bueno, esto tiene que ser detallado apropiadamente, ¿no? Aquí, bueno, la irregularidad de masa, en cierto modo, ¿no? Una gran masa en un vano importante, ¿no?, dentro de un piso, que pues va a ocasionar mayores fuerzas de inercia en el piso correspondiente, ¿no? Aquí, bueno, lo que pasa con una mezanine, ¿no? Un primer piso sumamente flexible, ¿no?, en comparación a los demás. O acá, regularidad de la elevación, una estructura porticada pero con varios pisos, ¿no?, en donde pues por alguna razón los vanos resultaron rellenados, ¿no?, con albañilería, van a hacer que esto funcione, ¿no?, todo lo que está aquí, como un gran muro, ¿no?, sumamente rígido, que pues va a ocasionar un mecanismo, ¿no?, un mecanismo de colapso de columna débil, ¿no?, en el primer nivel, ¿no? Con algunas esquematizaciones, ¿no?, sobre la estructuración. Lo primero es lo que habíamos visto ya en cierto modo, el de tener una configuración pues bastante rígida para los efectos torsionales, ¿no? Para una configuración así, lo que una configuración como esta, para cuando el análisis es en dirección, digamos, X, lógicamente los elementos remarcados en negrito son los que resisten esa fuerza lateral. Para cuando el análisis es en dirección Y, son los elementos, los muros, ¿no?, en negrito, los que resisten la fuerza en esa dirección. Pero para el momento torsional, los elementos que principalmente van a estar pues aportando, ¿no?, y absorbiendo los mayores efectos de fuerza, perdón, momento torsor, fuerzas cortantes debidas al momento torsor, son los ejes perimétricos, ¿no? En esta segunda situación tenemos, bueno, unos muros situados al centro. Bueno, como dice, bastante competente, que bueno, poco redundante para resistir la fuerza sísmica en dirección X, lo mismo en dirección Y, pero aquí, para la situación de torsión, no hay resistencia, no hay una rigidez, ¿no?, por tanto tampoco hay resistencia al momento torsional. En esta otra situación tenemos, bueno, muros, ¿no?, de cerramiento, digamos, en una construcción en la esquina, ¿no? Entonces, bueno, para el análisis en división X, bueno, este gran eje resiste a la fuerza sísmica, pero bueno, con ocurrencia de torsión en planta. Para el análisis en división Y, bueno, también, ¿no? Ahora este muro resiste la fuerza lateral, pero con generación de torsión en planta. Y bueno, aquí hay una gran excentricidad, ¿no?,
y la resistencia a la torsión también es pequeña. Aquí, bueno, otra configuración con muros, digamos, no alineados en dirección X y Y, digamos, pues con una orientación oblicua. Para un análisis en dirección X, bueno, los elementos sí resistirán, ¿no?, parcialmente, ¿no?, la fuerza sísmica, tanto eso sucede tanto en X como en Y, y los elementos resistentes a la torsión sobre todo son los periféricos. Una configuración así, el eje es formando un triángulo, eso de enredarse en esquinas, ¿no? Bueno, aquí el análisis en dirección X genera que este eje que estoy señalando pues, resista mayormente, ¿no?, la fuerza lateral, aunque generando torsión en planta. Para el análisis en dirección Y, bueno, este otro eje, el ortogonal, pues esto resiste más, absorbe más la fuerza lateral, pero con generación de una torsión en planta. Por cierto, los ejes, digamos, diagonales son los que resisten parcialmente, absorben parcialmente parte de la fuerza sísmica. Y para la torsión, sí, los tres ejes están, bueno, resistiendo cabalmente la acción sísmica. Bueno, aquí en esta configuración circular, ¿no?, también no es común tener edificios con una configuración circular, pero sí los hay. Edificios en forma de un cilindro, ¿no? Bueno, para la torsión, bueno, lógicamente esta configuración es perfecta, ¿no? Todos los ejes contribuyen. Y bueno, algunos más que otros para el análisis en dirección X o Y, ¿no? Bueno, algunas situaciones, ¿no?, problemáticas, ¿no?, estos setbacks que le dije, o más bien aumentos, ¿no?, en las plantas, ¿no?, de pisos superiores, ¿no?, que generarán, bueno, más masa, ¿no?, y además, bueno, una componente vertical, ¿no?, que hay que considerar, ¿no?, para el diseño de los elementos estructurales, ¿no?, en los pisos superiores, y el efecto que eso causa también, desde luego, en las columnas, ¿no?, y vigas en general, en el conjunto del sistema estructural. Bueno, aquí tenemos este piso débil, ¿no?, en el primer nivel, que ya hemos visto. El primero que estoy señalando acá, tenemos el piso débil, a mayor altura de entrepiso en el primer piso, y en el segundo caso tenemos esa discontinuidad, ¿no?, de las columnas que empiezan, ¿no?, desde una viga, ¿no?, además de la debilidad, ¿no?, del primer piso. Bueno, aquí tenemos variaciones en la rigidez, ¿no?, de columnas dentro de un piso. Aquí lo que puede suceder con, pues, productos arquitectónicos, sobre todo, ¿no?, cuando hay mezanines, puede haber eso. O un edificio en ladera, ¿no? Pues aquí en el primer nivel ven columnas con diferente altura. Que ustedes estarán intuyendo que las columnas más cortas, que están hacia el fondo, serán los que tengan más problemas, ¿no?, más problemas de vulnerabilidad, que ocasionará, bueno, un gran riesgo a la estabilidad de la estructura. Bueno, algunas posibles soluciones eh, para cuando se tienen pisos débiles es, bueno, agregar elementos que aporten mayor rigidez, ¿no?, en esos pisos blandos, eventualmente colocar contravientos, o bueno, también será necesario considerar placas, ¿no?, cerrando parcialmente o totalmente algún vano, y con eso pues, solucionar un poco, ¿no?, el problema del piso flexible.
Aquí es algo que no debe producirse, ¿no? Una discontinuidad, por ejemplo, en elementos, ¿no? Esto es algo que no debe, con ninguna circunstancia, generarse. Eh, Como ven, una discontinuidad en elevación de los elementos resistentes muy seria. Lo que puede darse tal vez cuando el edificio se construye en diferentes etapas y bueno, no se toma adecuadamente la continuidad, ¿no?, de los elementos estructurales. Bueno, la configuración de columna débil y viga fuerte, bueno, tampoco, ¿no? Es algo que debe evitarse y bueno, para eso es mejor añadir placas, ¿no?, para evitar que la columna sea débil. Cuando hay modificaciones en la estructura primaria, por ejemplo, esos muros rellenos, ¿no?, que rellenan vanos de pórticos, eso modifica la estructura básica y lo mejor es retirar esos muros de relleno o separarlos, ¿no?, apropiadamente de la estructura principal. Bueno, aquí problemas de colindancia que se ve bastante, particularmente, ¿no?, en el Perú, creo que en general en todo el Perú. Un edificio casi pegado al otro, sin la suficiente separación. Pero realmente la separación debe darse, de tal manera que el riesgo de impacto pues, se reduzca al mínimo. Bueno, aquí el caso de muros, ¿no?, acoplados, ¿no? Aquí las vigas, ¿no?, son realmente un tema muy importante, ¿no? Las vigas de acoplamiento, ¿no?, en particular deben tener un peralte apropiado y ser diseñados, ¿no?, para que resistan altas deformaciones, ¿no?, inelásticas. O bueno, los muros con aberturas. Bueno, esto otra vez se puede diseñar con elementos finitos, uno puede encontrar la distribución de esfuerzos más realista posible, ¿no?, dentro de lo que permite el análisis elástico, pero bueno, el comportamiento en sismos severos será inelástico. Entonces, es mejor evitar este tipo de cosas raras, ¿no?, huecos de forma irregular, ¿no?, dentro de un muro. Mejor la continuidad, ¿no?, la regularidad. Bueno, pueden haber aberturas, ¿no?, en la losa, ¿no?, el diafragma. Se tiene que hacer allí, bueno, un diseño cuidadoso, ¿no?, sobre todo para que esa abertura eh, no impida, digamos, la continuidad de los elementos resistentes, de los ejes resistentes, porque si ya impide la continuidad de ejes resistentes, ahí sí sería un problema, ¿no? Entonces, bueno, puede haber abertura, puede no haber techo, pero pues, evitar realmente la discontinuidad de vigas, columnas o placas dentro de ella. Los problemas de forma, los que se ven aquí, que generan, bueno, las esquinas entrantes, ¿no? Realmente lo mejor es separar los bloques en dos partes, ¿no?, y con su respectiva junta. Bueno, en una estructura de concreto armado, hay algunas situaciones, ¿no?, de concreto armado específicamente. Bueno, aquí se presentan algunas, ¿no? La columna en voladizo, el elemento básico, ¿no? Otra es el pórtico, ¿no?, el pórtico libre, ¿no? Luego el pórtico arriostrado, ¿no?, es otra posibilidad, ¿no?, o el pórtico
relleno, no el muro de la avenida confinada, sino el pórtico rellenado, ¿no? Con elementos de mampostería, ¿no? El muro estructural, ¿no? Es otro elemento de una estructura de concreto armado. O el núcleo estructural, que puede ser pues, la caja de ascensores, ¿no? Que es un conjunto bastante rígido, en donde los muros ortogonales también participan parcialmente, ¿no? De la rigidez del muro en el plano. Bueno, cuando la estructura es aporticada, pues que es algo que en nuestro medio realmente se ha ido desaconsejando cada vez más, ¿no? Al punto que creo que actualmente en zonas de alta sismicidad y sismicidad intermedia, la tendencia es hacer estructuras duales, ¿no? De concreto armado. Pero en caso haya la posibilidad ya en zonas de sismicidad intermedia o intermedia baja de hacer estructura de concreto armado, pues hay algunas posibilidades como esta, ¿no? La de tener una especie de estructura tubular, ¿no? De manera que en los ejes periféricos se concentren los elementos realmente de mayor rigidez, ¿no? A diferencia de los ejes interiores, digamos, que pues, en cierto modo su función sería más de resistir la carga de gravedad, ¿no? Los pesos verticales. Aquí, bueno, otro ejemplo de estructura tubular, ¿no? Cuyas plantas se ven aquí, ¿no? Bueno, para generar todo eso, unos ejes periféricos, ¿no? Pues bastante rígidos en relación a los ejes interiores, ¿no? Bueno, aquí en estas otras situaciones tenemos una estructuración a base de muros estructurales, pero cuando los muros están muy cerca, cuando ya las vigas de acoplamiento son de tal magnitud, casi estos muros acoplados funcionan, ¿no? Como un conjunto que se puede analizar, en fin, con elementos finitos, ¿no? Técnicas de ese estilo, para ver claramente la concentración de esfuerzos, ¿no? De las vigas de acoplamiento. Aquí, bueno, tenemos un muro con aberturas, ¿no? Para alojar puertas, ventanas, pero todo esto como un conjunto, ¿no? También se puede disponer eso. O un muro, como ven aquí, dentro de esta configuración, un elemento rigidizante, un muro, y aquí arriba también, ¿no? Un elemento muy rígido, una gran placa, a manera de collar, ¿no? Que tiene su efecto, ¿no? Tiene su efecto porque eso provoca que las deformaciones laterales se limiten, ¿no? De una manera importante. Aquí ya para edificaciones con un mayor número de pisos tenemos lo que se denomina aquí una especie de macropórtico, ¿no? Bueno, realmente constituido por placas y vigas, ¿no? De gran peralte que hacen de esta configuración, pues, que estos macropórticos tengan la función de resistir la acción sísmica, dejando ya estos otros elementos restantes la función de resistir las cargas de gravedad. Bueno, la interacción entre los muros y pórticos en un sistema dual es una situación bien interesante porque genera, ¿no? Una distribución pues más o menos uniforme, ¿no? De las deformaciones de entrepiso, ¿no? A diferencia de la deformación de los pórticos puros, genera más deformación de entrepiso, más distorsiones de entrepiso en los primeros niveles, ¿no? Y la configuración a base de muros estructurales netamente, en donde más bien las
deformaciones de piso son mayores, ¿no?, en los últimos pisos. En un sistema dual hay una combinación de ambas, ¿no? Bueno, recordemos que en muros bajos de concreto armado, los modos de falla, eh, siendo del tipo que se muestran, pues hay algunos que son, pues en cierto modo, fallas dúctiles y otros que son fallas frágiles. La falla por deslizamiento que está aquí abajo es una falla frágil, ¿no?, abrupta. Y aquí tenemos las fallas de corte por tracción diagonal, ¿no? Entonces, estos grietas diagonales se generan realmente porque la tracción, ¿no?, se genera en este sentido, ¿no? Y la compresión, bueno, es la que se genera en el sentido, no diré exactamente ortogonal, pero casi casi, ¿no?, en el sentido de la otra diagonal. Bueno, no es el sentido este, pero por aquí no se genera la compresión, ¿no?, porque esta fuerza es precisamente una componente de esto. Bueno, pero otra manera es este agrietamiento, ¿no?, disperso en todo el ancho, ¿no?, del muro, y esto se genera cuando hay un buen refuerzo por corte, ¿no?, que no genera ni el deslizamiento en la base ni el corte por tracción diagonal. Entonces, este sería, pues, un modo de falla en cierto modo más favorable, ¿no?, más deseable. Ya a nivel de muros un poco más altos, se puede haber, bueno, falla corte por tracción diagonal, que viene aquí, cuando no hay suficiente refuerzo por corte, o también estas fisuras, ¿no?, casi horizontales, con grietas, y esto puede deberse también a fuerzas axiales, ¿no?, una mezcla de cortante con fuerzas axiales. Y lo que ven aquí en el extremo derecho es más bien el efecto de flexión, ¿no?, muy elevada. El efecto de flexión muy elevada, es decir, momentos flectorios muy altos, va a generar, pues, como saben, por un lado, compresiones, y por otro lado, tracciones, ¿no? Cuando genera tracciones, se sucede lo que vemos aquí en el curso, grietas, ¿no?, grietas por tracción. Cuando la compresión es elevada, lo que va a generar, bueno, más bien es por efecto de Poisson, ¿no?, despostillamiento, ¿no?, del concreto por excesiva compresión. Y bueno, fisuras y eventualmente grietas verticales, y eventualmente a veces hasta desprendimiento del refuerzo longitudinal, ¿no? En columnas de concreto armado, bueno, si la columna es esbelta, ¿no?, lo que puede pasar ya como modo de falla es esto, la falla por rótula plástica, ¿no? Los momentos flectores son más elevados en los extremos, como saben. Si se llega al momento de fluencia y más allá del momento de fluencia, del momento del momento máximo, ¿no?, de la sección, se puede llegar al desprendimiento del concreto por los momentos bien elevados, ¿no?, y eventualmente el pandeo del refuerzo longitudinal, ¿no? Más bien cuando las columnas son no esbeltas, columnas bajas, como una blanqueta si se quiere, las deformaciones por constantes son más importantes, la falla por tracción diagonal, ¿no?, corte por tracción diagonal más
evidente. Aquí tenemos un muro, ¿no?, de relleno de un pórtico que falla por un corte en construcción diagonal, y ese cortante, esa grieta que produce el cortante, no puede extenderse, ¿no?, hacia el elemento de concreto, ¿no? Bueno, para hablar de diseño quería presentar brevemente algunas de las cosas, porque no es todo, hay bastantes disposiciones en la norma S260 para el diseño sísmico, ¿no?, de estructuras. Y hay una particularidad, ¿no? La norma nuestra, la S260, todavía no conversa suficientemente bien con la norma peruana de diseño sismo resistente, la E030. Hemos visto que en la norma E030 tenemos un sistema dual, ¿no? Sistemas aporticados, sistemas duales, sistemas a base de muros estructurales, ¿no?, y los muros de ductilidad limitada. Pero en la norma E060 los sistemas duales tienen una división: dual tipo 1 y dual tipo 2. El dual tipo 1 es aquel en donde la fuerza cortante en los muros es mayor o igual al 60% y menor que el 80%. Y el dual tipo 2 es cuando la fuerza cortante en los muros es menor al 60%. Y para el dual tipo 2 se dispone, ¿no?, algunos aspectos especiales para el diseño sísmico junto con los pórticos, ¿no?, mientras que para el dual tipo 1 se han generado aquí algunas disposiciones diferentes, ¿no? No obstante que el R que empleamos para ambos tipos de sistemas duales es el mismo, ¿no?, es el R igual a 7. Entonces allí, para empezar, hay una cierta incompatibilidad, porque el R está ligado a un posible comportamiento inelástico, que tiene que ver entonces con su ductilidad, entre otros factores. Entonces, aquí es necesario todavía hacer algunos trabajos. Por ejemplo, para los sistemas duales tipo 1, es aquel donde hay más predominio, ¿no?, de los muros sobre los pórticos, el 60% hasta el 80%. Se dice lo siguiente, ¿no?, que la resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que un tercio de la resistencia a momento negativo provista en dicha cara. Y la resistencia a momento negativo y positivo en cualquier sección debe ser mayor que un cuarto de la máxima resistencia a momento proporcionada en la cara de cualquiera de los nudos. Bueno, eso se lee con calma, ¿no?, para notar que lo primero, ¿no?, habla de esto, ¿no?, la resistencia aquí, ¿no?, en la cara de los nudos, ¿no?, que la resistencia a momento positivo, ¿no?, habla del refuerzo aquí, que implicará una resistencia, ¿no?, al momento. Ese no debe ser menor que un tercio de la resistencia del momento negativo. Y eso es porque, como ya lo han notado, el refuerzo negativo suele ser algo mayor, ¿no?, que el refuerzo positivo. A veces no es así, pero cuando es así, entonces tiene que asegurar que la resistencia al momento negativo aquí abajo, para este momento positivo, no debe ser menor que un tercio de la resistencia al momento negativo. Eso va a procurar tener una variación estable, digamos, de las deformaciones inelásticas aquí, ¿no? Bueno, pero también hay otra situación bien interesante. Es con respecto a la fuerza cortante de diseño. Fíjense,
La fuerza cortante de diseño en vigas no se calcula con los cortantes que obtienes de las combinaciones de carga de tu programa de análisis. No. Se obtiene esas fuerzas cortantes, se obtiene con esta expresión. Bueno, aquí hay un caso. O con esta otra expresión. ¿Con qué se obtiene? Fíjese, se obtiene con se trabaja con los momentos estos, m sub ni y m sub nd. ¿Qué cosas son esos momentos? Los momentos nominales en el elemento, bueno, en el extremo, ¿no? Aquí, los momentos nominales de fluencia, ¿no? Entonces, aquí se trabaja en un cierto sentido, como ven aquí. Aquí tendríamos los momentos positivos, ¿no? Perdón, aquí sería un momento negativo. Eso sería tracción. Momento negativo. Y acá tendríamos momentos positivos, ¿no? Y bueno, se trabaja con la carga muerta más la carga viva multiplicado por un factor, ¿no? 1.25. ¿De acuerdo? Y con esta cortante, perdón, con esta carga distribuida última, utilizando simplemente estática, ¿no? Se calcula el cortante de diseño, ¿no? Para el extremo izquierdo. Y ya con el signo cambiado, en este momento negativo, perdón, en este momento nominal, positivo aquí, el momento nominal de la derecha, negativo, se obtiene la fuerza cortante de diseño para el extremo derecho. ¿Por qué razón? Esto es para asegurar, como ven, tener una fuerza cortante que nos asegura que la falla en la viga se va a producir por flexión y no por corte. Porque si comparan estos cortantes de sub U y de sub UD con las cortantes que obtienen de las combinaciones de carga, pues esas combinaciones de carga generan cortantes menores a estos. Porque aquí con estos cortantes ya estás utilizando el acero de refuerzo que te hace, con el cual tienes M sub Ni y M sub Nd, tanto el momento positivo como el momento negativo. Esto es en cierto modo lo que se denomina un diseño por capacidad, ¿no? Para generar que en esta viga, y en sí todas las vigas, fallen primero, fallen entre comillas, ¿no? Fallen por fluencia y no fallen por corte, ¿no? Porque ya saben, si se alcanza la distancia por corte primero, eso puede generar una falla abrupta, ¿no? Falla frágil. Y para columnas algo semejante también. Se tiene que trabajar con el momento nominal, ¿no? En los extremos de flexión de la columna, bien sea positivo o negativo según la situación de la dirección, digamos, de análisis, y con eso calcular la fuerza cortante, ¿no? Última.
tiene la fuerza cortante. Se tiene una carga axial, se tienen momentos. Así que todo eso tiene que unirse, ¿no? Para el diseño de las columnas. Ahora, como se sabe, bueno, para las columnas, ¿no?, de estos sistemas duales tipo 1, deben ser tales que la cuantía de refuerzo longitudinal esté entre 1% a 6%, ¿no? Y cuando la cuantía sea de 4%, bueno, se tendrán que incluir detalles constructivos de la armadura, ¿no? Porque ya con cuantías mayores de 4% hay una armadura pues bien numerosa. Se tiene que ver claramente que el espaciamiento entre barras pues, sea el adecuado para que la mezcla entre, ¿no? Eso es con respecto a los sistemas duales tipo 2, ¿no? Perdón, tipo 1. Con respecto a la fuerza cortante de diseño. Por otro lado, los estribos, ¿no? En vigas y columnas tienen también ciertos requisitos, ¿no? Y esos requisitos no tienen que ver solamente con el cortante que tiene como resultado de las combinaciones de carga, ¿no? ¿No? Ya no. También hay que tomar en cuenta esto, ¿no?, que en los extremos, ¿no?, debe empezar como mínimo a 10 centímetros de la cara de columna, y de ahí un espaciamiento que sea el menor de todos estos, ¿no?, de cuartos, un cuarto del peralte, o 10 veces el diámetro de la barra longitudinal, el de menor diámetro, o 24 veces el diámetro de la barra de estribo, o 30 centímetros. Así que este espaciamiento se da hasta una zona de confinamiento de 2 veces la altura o el peralte total de la viga, en ambos extremos. Y para la zona central, bueno, los estribos no deben estar espaciados, o mejor dicho, deben estar espaciados a no más de la mitad del peralte efectivo, ¿no?, en toda la zona central. Pero también se debe tomar en cuenta lo requerido, ¿no?, según las comisiones de carga, ¿no? Y en columnas, bueno, también, ¿no?, en una zona de confinamiento, L sub 0 en los extremos superior e inferior, que no debe ser menor que 1/6 de la luz libre, o la mayor dimensión de la sección transversal de la columna, o 50 centímetros. Eso es la zona de confinamiento. En esa zona de confinamiento debe haber un espaciamiento de su sub-0 que no debe exceder al menor de estos tres posibilidades, ¿no? 8 diámetros de la barra longitudinal, o la mitad de la menor dimensión de la sección, o 10 centímetros. Bueno, en la zona central, ya el refuerzo transversal tiene que cumplir con los requisitos propios, ¿no?, del requerimiento aportante según las combinaciones de carga, pero no será mayor de la separación de 30 centímetros, ¿no? Y bueno, eventualmente en el nudo, ¿no?, el nudo también requiere un refuerzo, ¿no?, y ese refuerzo tiene una cuantía mínima y no debe exceder el espaciamiento de 15 centímetros, ¿no? Para los sistemas duales tipo 2, es decir, y para pórticos además, pórticos y sistemas duales tipo 2, hay unos requerimientos algo más exigentes, puesto que se espera en esos sistemas una mayor ductilidad, ¿no?, una mayor ductilidad. En cambio, el tipo 1
en tanto tiene más muro, el muro pesa más, ¿no? La respuesta, pues se espera ahí menos ductilidad. Ahí viene esta incompatibilidad, ¿no? Entonces, para los sistemas duales tipo 1, ¿no sería mejor emplear de frente el R igual a 6? Y para los sistemas duales tipo 2, usar el R7. Esa es, por ejemplo, una de las cuestiones, ¿no? que se hacen, ¿no? A esta división. Bueno, pues hay unos ciertos requerimientos. La luz libre del elemento no debe ser menor de 4 veces el peralte. Esto para decir, con eso está evitando las vigas de gran peralte, ¿no? Que tienen más requerimientos de cortante que de flexión. Luego el ancho del elemento no debe ser menor que un cuarto del peralte, ni menor de 25 centímetros, y así por el estilo. El refuerzo longitudinal, bueno, la cantidad de refuerzo de tracción no debe exceder de una cuantía de 2.5%. Aquí, bueno, la resistencia de momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de resistencia de momento negativo. Ya no es un tercio, sino la mitad. La exigencia es mayor. Y bueno, también aquí, la fuerza cortante de diseño en vigas no se calcula con las combinaciones de carga, ¿no? No, se calcula con los momentos probables, ya no, ni siquiera los momentos nominales, sino los momentos probables, es decir, ya los momentos últimos. Por eso ya es 1.25 veces el momento nominal, ¿no? Este 1.25 pues viene a ser una especie de factor de sobreresistencia a considerar para los materiales, ¿no? Que conforman la sección de concreto armado, ¿no? Particularmente el acero. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, se sigue manejando este factor 1.25 veces las cargas de gravedad para la carga repartida, y con esto hay dos situaciones, ¿no? Momentos positivos por un caso, momentos negativos en el otro, y viceversa para el caso 2, ¿no? Y con esas situaciones se calculan los cortantes de diseño, ¿no? Esto es para eh, procurar que la falla en la viga sea más por flexión, una falla dúctil, que por cortante, ¿no? Aquí se manejan los momentos nominales, bueno, aquí ya los momentos probables, los momentos ya máximos de los extremos de las vigas, ¿no? Para sistemas duales tipo 1 eran los momentos nominales de influencia. Y bueno, también hay, ¿no?, requerimientos de confinamiento, ¿no? Aquí los estribos no arrancan de 10 centímetros, sino de 5 centímetros desde la cara de columna, ¿no? Y el espaciamiento es o un cuarto del peralte efectivo, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal, 24 veces el diámetro de la barra de estribo, o 30 centímetros, ¿no? Y para la parte central, bueno, entonces el espaciamiento no debe ser mayor de medios, ¿no?, la mitad del peralte efectivo, o lo que se requiera según las demandas, ¿no?, de fuerzas. Y para las columnas se tiene que asegurar lo siguiente: como ven, hay una resistencia mínima flexión, ¿no?, en las caras de los nudos de las columnas. Entonces, ¿qué se tiene que asegurar? Que los momentos nominales, ¿no?, de las columnas que concurren en un nudo sean en suma, ¿no?, mayores que 1.2 veces la suma de momentos de las vigas que concurren en ese nudo. Entonces, ¿y esto para qué? Para asegurar que los momentos en las columnas son mayores, ¿no? Y al hacer eso, ¿qué significa? Bueno, lógicamente que los momentos en las vigas son menores, entonces significa generar indirectamente, o tratar de generar indirectamente, el mecanismo de viga débil y columna fuerte. Bueno, la fuerza portante
cortante de diseño en columnas también tiene el mismo criterio, el de generar que la falla sea por fricción, la falla dúctil por fricción y no la falla frágil del cortante. Ahora trabajando con los momentos probables, ¿no?, en los extremos de las columnas, el obtenido con el refuerzo que ya tienen las columnas, ¿no? Entonces aquí el factor de sobresistencia 1.25 ese es el momento nominal en ambos extremos, ¿no? Y bueno, la carga, el cortante, perdón, tendría que ser entonces la suma de momentos entre la altura libre, ¿no? Y bueno, también la cuantía de refuerzo debe estar entre 1% hasta 6%. Cuando la cuantía excede el 4%, hay que incluir detalles constructivos. Para columnas, en el sistema dual tipo 2 y en pórticos, bueno, toda una serie de requerimientos de cuantías volumétricas, acero de confinamiento, separación, ¿no? Separación no debe exceder de la tercera parte de la dimensión mínima, o 6 veces el diámetro del refuerzo longitudinal, o 10 centímetros, ¿no? El requerimiento es más severo, ¿no? Y la longitud de la zona de confinamiento no debe ser menor que la mayor dimensión de la sección del elemento, o un sexto de la luz libre, o 50 centímetros. Para los muros estructurales, ¿no?, de concreto armado, bueno, hay espesores mínimos, ¿no? Y cuando el espesor del alma de los muros no debe ser menor de un 25avo de la altura, ¿no?, ni menor de 15 centímetros, ¿no?, salvo para muros de ductilidad limitada, en donde el espesor mínimo del alma debe ser como mínimo 10 centímetros. Pero cuando el muro se convierte en un de corte, ¿no?, se convierte en un muro de contención en sótanos, el espesor mínimo en los sótanos será como de 20 centímetros, ¿no? Bueno, hay requerimientos de refuerzo, ¿no?, y que el refuerzo debe darse en 2 capas, por lo menos, ¿no?, cuando el espesor sea mayor o igual de 20 centímetros o cuando la fuerza cortante exceda de cierto valor, ¿no?, relacionado al F'C. Lleva cierto requerimiento del confinamiento del refuerzo longitudinal. Bueno, en toda la zona de los muros, el cortante de diseño, VU, deberá ajustarse a la capacidad de fricción instalada del muro, ¿no? Entonces aquí B sub A y M sub A son los cortantes de momento del análisis estructural, y M sub N ya es el momento nominal resistente del muro, que ya se puede calcular en la etapa previa de diseño. Esto también es una manera, ¿no?, de asegurar, digamos, que la resistencia del cortante sea mayor, ¿no?, que la resistencia a flexión, para que el muro tienda a fallar, entre comillas, por flexión. Y bueno, hay elementos de borde, o puede no haberlos, ¿no?, de determinados requisitos, ¿no?, que establecen la necesidad de tener elementos de borde en los muros, ¿no? Bueno, aquí hay elementos de borde obligatorios cuando en los extremos de muros hay estas formas, ¿no?, estas salientes, digamos, que están definidas a veces por temas arquitectónicos, ¿no? Aquí lo que pudo haber sido una columna y aquí otra columna. Si hay una necesidad de colocar un muro entre ellos, bueno, va a surgir entonces este denominado elemento de borde. Y también, lógicamente, se habla de elementos de borde en losas, ¿no?, que es lo que está aquí entre este gran paréntesis que hemos dibujado, ¿no? Un ejemplo de elementos de borde en diafragmas o losas, ¿no? Entonces, en las losas, cuando haya huecos, ¿no?, también deberán disponerse, ¿no?, de elementos de borde, con su respectivo refuerzo longitudinal y su refuerzo transversal. Eso es muy importante.
¿Y para qué menciono el tema de los elementos de borde? Porque la norma 060 señala que los elementos de borde en las zonas de compresión, entonces el esquema, deben ser confinados, ¿no? Cuando la profundidad del eje neutro excede de cierto valor. Aquí está la sección transversal de ese muro. Aquí tenemos el muro con sus, digamos, elementos de borde. Estos elementos de borde pueden estar o no confinados. Pueden ser secciones, digamos, la sección A puede ser completamente rectangular. Sin embargo, tener dentro de cada extremo partes confinadas, ¿no? Con estribos. Para eso hay que chequear esta cantidad, ¿no? La longitud del L sub m, bueno, es la longitud del muro, como ven, aquí está. Entre 600 y entre este cociente. Delta sub u entre h sub m. H sub m es la altura del muro, la altura total. Y delta sub u, como ven, es el desplazamiento lateral inelástico, producido por el sismo de diseño en el nivel más alto del muro. Y esto, como debe ser calculado, de acuerdo al artículo 16.4 de la norma E030. ¿Qué dice el artículo 16.4? Es lo que ya hemos visto de cálculo de desplazamientos laterales, ¿no? Igual a 0.75 veces R por el desplazamiento calculado con las fuerzas reducidas, ¿no? O 0.85 veces R en caso de estructuras irregulares, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, hay una incidencia, ¿no?, muy grande del cálculo de desplazamientos ya a nivel de diseño, ¿no?, de muros. Nótese entonces la importancia de tener un valor apropiadamente calculado, ¿no?, de delta sub u. Y bueno, la forma en que se debe de confinar, bien sea en columnas o en placas, es de distinto tipo, ¿no? El estribo de confinamiento tiene que ser un estribo cerrado de diámetro no menor de 8 milímetros, que eso es equivalente a 3 octavos, ¿no? Hay diferentes arreglos y es necesario que cada barra longitudinal, como ven, no esté suelto, ¿no? En zona sísmica, cada barra longitudinal no puede estar suelto. Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Esto no es aconsejable porque aquí tenemos estas barras al medio que no están confinadas, no van a estar confinadas. Es decir, la ligazón que tengan esas barras longitudinales al concreto circundante no va a ser muy eficiente, como así lo están los de las esquinas. Entonces, para tenerlas apropiadamente confinadas, es necesario tener esto, unos estribos adicionales, ¿no?, ya para tener estas barras longitudinales bien sujetas. Y así, como ven, se pueden generar estribos con lo que se denominan grapas, ¿no?, especies de semiestribos, que ayudan también al confinamiento y al refuerzo longitudinal. Y genera que todo este núcleo, cuando se habla de concreto confinado, se habla de todo lo que está dentro del estribaje, ¿no? Aquí, ¿no? Ven aquí, todo eso será el concreto confinado. Igual aquí, lo que está fuera, eso es concreto no confinado. Entonces, con provisiones de estribaje así, ya conseguimos, ¿no?, que haya un concreto confinado, pues bastante importante, ¿no?, dentro de la sección. Bueno, eso es lo que tenemos a grandes rasgos a nivel de la normativa de diseño sismo resistente para estructuras de concreto armado según esta norma. Hay más disposiciones ahí, yo les sugiero que lo vean con
calma, para un mayor complemento de lo que se ha mencionado, ¿no? En elementos de la albañilería, bueno, ya sabemos que las estructuras de la albañilería tienen menos utilidad, ¿no? Esto se comprueba con los ensayos, esto no es tan solo una declaración, ¿no?, de intenciones, sino que los ensayos nos demuestran eso. Entonces, las provisiones de utilidad, digamos, no pueden ser tan exigentes, ¿no? A menos que se busquen otros propósitos, ¿no? Bueno, la manera de falla de los muros de albañilería es generalmente extracción diagonal, ¿no? Cortante por tracción diagonal. Y en estructuras de albañilería confinada en particular, pues se procura, pues, un buen confinamiento. Por tanto, los elementos de confinamiento tienen que ser, pues, bastante numerosos, ¿no?, y colocados también en las ubicaciones apropiadas, en particular en cada esquina de muro, ¿no?, y en toda intersección con muros ortogonales, ¿no? Entonces, en cada esquina aquí le faltó, por ejemplo, su elemento, ¿no?, de confinamiento. No son columnas propiamente, ¿no?, porque la columna trabaja en flexo compresión, ¿no? Es un elemento vertical de confinamiento. Claro, en México, porque se toma de un texto mexicano, a los elementos verticales le llaman castillo. A los elementos horizontales, que no son vigas, ¿no?, porque no están actuando a flexión, como ven, le llaman dalas, ¿no? Pero aquí, bueno, simplemente o elemento vertical o elemento horizontal de confinamiento, ¿no? Bueno, aquí algunas sugerencias, ¿no?, que la altura, ¿no?, de cada paño, digamos, de muro no sea mayor de 3 metros, ¿no?, y la longitud de paño de muro de albañilería también no sea mayor de 4 metros. Yo aseguro que tenga un paño que, bueno, no se vaya por fuera de su plano, ¿no? Y bueno, algunas sugerencias, esto no está en la norma peruana, también hemos traído de un texto de México, pero bueno, son sugerencias importantes, complementarias a lo que ya lo que marque la norma E070, ¿no?, de la albañilería. Y bueno, la longitud, ya lo he dicho, de los muros, y luego la separación entre estribos, no menor de 20 centímetros o 1.5 veces la dimensión menor, ¿no?, entre las dos del elemento vertical de confinamiento. Y alguna sugerencia aquí de separación: 10 estribos a cada 5 centímetros y el resto de estribos a 20, ¿no? Es una sugerencia. También hay otras, ¿no?, en la norma de 070 propiamente, ¿no? Todo eso para hacer que el elemento vertical sea, pues, ciertamente dúctil, ¿no?, no tienda a fallar por corte, ¿no? Bueno, y en elementos de acero, ya sabemos que el acero es bastante dúctil más bien, ¿no?, y una gran capacidad de disipación de energía, ¿no?, que se muestra en esos lazos de histéresis, ¿no? Y bueno, en estructura de acero, aunque no es muy común en el Perú, algunas cosas se están viendo, muy pocas. Lo que haría las veces, digamos, de los muros de concreto armado serían los vanos con arriostres, ¿no?, o contravientos, como dicen aquí. Se dice. Entonces aquí hay arriostres en cruz, o en cruz de San Andrés también le llaman, que en esta configuración, cubriendo todo un vano, todos los pisos, pues constituye ya un conjunto, ¿no?, bastante rígido. Y bueno, lo que ven acá, que estoy remarcando en el cursor, haría las veces de muros acoplados, ¿no?, pero aquí no es muro, son vanos arriostrados, ¿no? Pero bueno, debe tener su viga de acoplamiento, ¿no?, que es el equivalente, ¿no?, a la viga de acoplamiento entre muros acoplados, ¿no? Debe ser un elemento bastante rígido para un buen comportamiento estructural.
Luego acá, bueno, una especie de macropórticos, ¿no? También ya para edificios con un mayor número de pisos, macropórticos, ¿no? Llenando, como ven, vanos para formar un conjunto, ¿no? Macro, y dejando el papel de resistencia de cargas de gravedad a los elementos interiores, ¿no? O aquí otro macro arriostre, ¿no? También, ¿no? Cubierta una especie de, no es que sea un arriostre grandote, ¿no? No, sino que aquí el vano está cubierto por un arriostre, aquí hay otro, y aquí hay otro, y aquí hay otro, del conjunto este, pero realmente funcionando casi como uno solo, transmite su carga casi directamente allí. Es otra manera, ¿no? De crear macroestructuras, ¿no? Dentro de la estructura para edificaciones con un mayor número de pisos, que es lo que se ve aquí también, ¿no? Un edificio de varios pisos con un arreglo, ¿no? De macro pórtico, digamos, macro arriostres, digamos, ¿no? También porque sabemos que en tanto la fuerza cortante va a ser mayor en los pisos de abajo, por tanto las fuerzas axiales, ¿no? Correspondientes van a ser mayores, ¿no? Aquí también, bueno, otra estructura en macro arriostre, ¿no? Bueno, de hecho, eh, la distribución, ¿no? de fuerzas internas y de formaciones va a ser diferente, ¿no? Según el sistema estructural que se elija, ¿no? Aquí hay una comparación a nivel de momentos, ¿no? Frente a unas fuerzas laterales, ¿no? Para una estructura base a pórticos solamente, que es la figura de la izquierda, esa elevación de la izquierda. En la elevación central tenemos lo que sería una configuración a base de macroarriostres, digamos. Estos macroarriostres están según esta planta que estoy resaltando aquí con el cursor en los ejes periféricos. Y luego esta otra configuración, esta elevación de la derecha corresponde a una configuración a base de muros estructurales, ¿no? Y la planta de la ubicación de esos muros estructurales está aquí, ¿no? También los muros estructurales están, como ven, hacia los ejes periféricos. Entonces, esa es la distribución que habría a nivel de momentos lectores, ¿no? La distribución pues cambia, ¿no? Drásticamente, ¿no? En un caso o en otro. Y eso es lo que hay que notar cuando se utiliza un determinado sistema estructural. Aquí tenemos la distribución a nivel de cortantes, ¿no? De fuerzas cortantes. Lo anterior era momentos lectores. Aquí es la distribución de fuerzas cortantes, lógicamente a nivel de la estructura base de pórticos. Bueno, la distribución de cortantes va creciendo con la altura para las columnas, ¿no? Y también, lógicamente, para las vigas, ¿no? Una gran demanda. Entonces, las columnas aquí de esta estructura base de pórticos van a ser sumamente pues, grandes, ¿no? De dimensiones bastante generosas. Aquí, para la estructura base de arriostres, lo que teníamos es bueno, un cortante más atenuado, ¿no? Para las columnas, porque la resistencia principal ante la fuerza lateral la van a dar los arriostres. Y bueno, a nivel del sistema base de muros estructurales, lógicamente la fuerza principal cortante la va a tomar, ¿cierto? El muro o los muros, ¿no? Dejando las columnas con una menor demanda, ¿no? De fuerza cortante. Porque precisamente ya las fuerzas axiales, esta es la distribución de fuerzas axiales, ya bueno, va a generar sobre las columnas, sobre todo las columnas externas, ¿no? De la estructura porticada, una gran demanda, ¿no? Una gran demanda de fuerza axial. Por supuesto, porque los momentos, se acordarán ustedes, ¿no? Los momentos de volteo van siendo mayores, ¿no? No con la altura, hacia abajo, ¿no? Hacia abajo.
primeros pisos va siendo mayor. Entonces, a mayor momento, ya saben, hay mayor fuerza eh, de compresión, ¿no? Y mayor fuerza de tracción en otro lado, ¿no? Y viceversa, ¿no? Y viceversa. Pero en la estructura base de ardiostres o macroardiostres, fíjense, son los ardiostres, ¿no? Los que están pues, absorbiendo, ¿no? la fuerza sísmica con mayores fuerzas axiales, ¿no? Que toman los ardiostres. Y bueno, a nivel de el sistema con muros estructurales, aquí también las columnas, ¿no? Están tomando una gran proporción de fuerzas axiales. Y el perfil de deformaciones cambia, ¿no? Cambia ligeramente. La estructura base de pórticos tiene mayor deformación, tiene mayor deformación, generando las mayores deformaciones de entrepiso en los primeros pisos, ¿no? Y menores en los últimos niveles. En la estructura base de pórticos, la estructura es algo más rígida, y bueno, hay una distribución bastante singular, mientras que para la estructura base de muros estructurales, la estructura puede ser tan rígida como la que está aquí a base de ardiostres o macroardiostres, pero como ven, la deformación por flexión, ¿no? La distingue. Hay menos distorsiones de entrepiso en los primeros niveles, sí lo hay más, ¿no? En los pisos superiores, y además, bueno, hay una gran demanda, ¿no? De rotación, ¿no? Para las vigas, ¿no? De modo que todas esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Tener una visión pues bastante amplia cuando se trata del diseño sismo resistente. De modo que en las 4 virtudes del edificio, de un edificio sismo resistente que habíamos mostrado al principio, estas 4 virtudes son la configuración, la rigidez, la resistencia y la ductilidad. Pues debemos de notar que la configuración está en la primera etapa, ¿no? del proceso, ¿no? Del diseño estructural, ¿no? Del edificio. Y eso pues, va a influir en la etapa del análisis, ¿no? A su vez también la rigidez, ¿no? Eso se va a definir, digamos, muy claramente en la etapa del análisis estructural, ¿no? Entonces, en la etapa del análisis estructural, sismo resistente, estas dos primeras virtudes van a quedar definidas, ¿no? O no definidas, ¿no? Si se trata de errores en el análisis estructural. Y de estas dos, realmente los mayores errores están aquí, ¿no? En la configuración. Mala configuración, mala ingeniería conceptual, eso es lo que quiere decir, conduce a que todo lo demás se vaya al trasto, ¿no? ¿De acuerdo? Mientras que las otras cualidades, la resistencia y la ductilidad, como ya hemos visto directamente, pues son propias de la fase del diseño estructural. La definición del refuerzo, la definición de las uniones, es decir, los nudos, ¿no? Uniones entre elementos. Aquí es que se va a definir las condiciones de ductilidad y de resistencia. Particularmente de la ductilidad, ¿no? La ductilidad no se define realmente en el proceso de análisis estructural, ¿no? Lo que hemos visto en todo lo que vimos en el curso. Porque lo que hemos visto en el curso ha enfatizado la etapa del análisis estructural. En los cursos de diseño propiamente se verán estos aspectos, algunos de los cuales hemos visto a través de las disposiciones de la norma de la S060, por ejemplo. Sin embargo, en el análisis estamos presuponiendo, ¿no? A través de los valores de R, que vamos a tener una cierta ductilidad, ¿no?
Bueno, pero esa utilidad realmente va a ser fijada en el proceso de diseño. Entonces, bueno, esto es necesario tomarlo en cuenta porque en el proceso de diseño sísmico o sismo resistente, eh, todos estos factores, rigidez, resistencia de utilidad, están entrelazadas, ¿no? Pero la que da consistencia a las primeras es la configuración. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No tienen alguna pregunta? Bueno, a ver, voy a pasar lista antes de terminar. A ver, voy a pasar lista. Julio Altamirano, Ronaldo Calderón, Eduardo Centeno, Stalin Champa, Presente, ingeniero. Martín Chucos, Gabriela Cosío, Johnny Cristóbal, Carlos Donaires, Presente, ingeniero. Buenos días. Pedro García. Ok, Cristóbal. Presente, ingeniero García, buenos días. Ayrton González, Presente, ingeniero. Buenos días. Anthony Gregorio. Ok, ya lo vi. Hugo Guamán, Freddy Inche, Luis Lengua, José León, Gabriela Loarte, Presente, ingeniero. Jordi Machaca, Presente, ingeniero. Buenos días. Mario Márquez, Presente, ingeniero, buenos días. Piero Mendoza, Presente, ingeniero, buenos días. Giancarlo Mesa, Presente, ingeniero, buenos días. Sebastián Montes, Renzo Montesa, Presente, ingeniero, buenos días. Vilma Moreno, Moisés Obando, Rafael Ortega, Luis Príncipe, Cris Rafael, Presente, ingeniero. Alex Rincón, Presente, ingeniero. Ricardo Rojas, Edwin Sánchez, Presente, ingeniero. Carlos Zulca, Diego Sullón, Edson Ticacala, el príncipe ya lo vi. Ok, Freddy Inchi también ya lo vi. Carlos Zulca, Diego Sullón,
Edson Ticacanda, Yul Timoteo, Timoteo presente, ingeniero. Jorge Trocones, Presente, ingeniero. Samir Vázquez, Presente, ingeniero. Rodrigo Vega, Presente, ingeniero. Ronaldo Villafuerte, Presente, ingeniero. Jonathan Villalba, Presente, ingeniero. Cristian Zacarías,